That's it, Brian? Bueno, entonces tenemos la explicación de las 5 partes que componen el ciclo de la refrigeración en una nevera familiar. Como habíamos visto pues anteriormente, tenemos que la número 1 es el compresor o el motor. Aquí tenemos en el gráfico, con la ayuda de este gráfico nos vamos a ubicar un poco donde tenemos el compresor, que es el primero de los 5 puntos o de las 5 partes que configuran el ciclo de la refrigeración, porque este señor, que es el compresor o el motocompresor, es el que se encarga de succionar el gas en estado de vapor, o sea, como que fuera aire, y comprimirlo. A la vez que lo comprime, lo hace circular por la tubería del refrigerador. O sea, por decirlo así, comienza a moverse, a circular. Él es el encargado de hacer que el gas refrigerante haga su trabajo de circular por todo el sistema, por toda la parte de la condensadora, que es donde estamos señalando acá en este momento, que dice sale el gas por esta parte para ingresar a la condensadora. A veces la tenemos en la parrilla que va en la parte trasera de la nevera, o cuando es un refrigerador compacto que no la tiene visible, la condensadora calienta a los dos lados, a ambos lados. Entonces sale el gas ya comprimido de aquí del compresor a ingresar a la condensadora. La condensadora es la que se encarga de condensar. O sea, cuando hablamos de condensar, es que el gas que el compresor lo succionó en forma de vapor, lo va a convertir y a comprimir, por decirlo así, junto a la condensadora en forma de líquido. Condensar es convertir de vapor a líquido. Entonces esto se realiza por efectos de la compresión y la condensación. Bueno, aquí atravesamos toda la condensadora. Atravesamos toda la condensadora con el gas en forma de líquido. Él va convertido, por decirlo así, en forma líquido, porque necesitamos que él esté en forma líquida para que él se vuelva a convertir en vapor, porque atravesando el filtro, pasando a través del tubo capilar y saliendo del tubo capilar, aquí donde miramos que está en rojo y comienza el azul, precisamente el rojo, el color rojo nos indica que esta es la parte de alta presión del sistema. Cuando estemos en reparaciones, ya vamos a tener instalado el manómetro y vamos a ver la presión de trabajo y presión de reposo de la condensadora, la presión de trabajo y presión de reposo del evaporador. Entonces vamos a ver eso en su momento. Ahorita estamos con lo que es la teoría. Entonces, como les estaba diciendo, saliendo de la condensadora es necesario que él atraviese el filtro deshidratador. Se dice deshidratador porque está quitándole humedad al sistema, posible humedad que nos pueda quedar a la hora de hacer un mal vacío o en un descuido cuando no se purga la manguera para cargar de freón. Eso lo vamos a ver posteriormente en la práctica. Entonces este filtro tiene al inicio, por donde ingresa el gas convertido en líquido, tiene una mallita un poquito áspera. Seguidamente al centro tiene las sílicas secantes o sílica secadora, que se parecen mucho a unos granitos de trigo, pero son químicamente fabricados para absorber alguna cierta cantidad de agua en estado de vapor de agua. Entonces, cuando el agua que está dentro del aire, un
ejemplo, que se nos haya quedado aire en el sistema, como les estaba explicando, entonces también si se condensa el gas refrigerante, se convierte de vapor a líquido. Entonces esa gota de agua que se puede quedar aquí retenida en el filtro es porque el aire que ingresó a la condensadora comprimido con el gas también se convirtió de aire a agua, que es lo que sucede con el refrigerante, pues, para que tengamos una idea. Entonces, para eso es el filtro deshidratador, para absorber cualquier posibilidad de humedad o agua en el sistema, una cantidad muy pequeña, sino a absorber cantidades grandes. Por eso, en la reparación de un sistema de refrigeración siempre es conveniente cambiar el filtro nuevo cada vez que se abre el sistema. Si se va a reparar una fuga, si se va a cambiar un compresor, si se dañó un capilar, si obstruyó, esto es regla de oro para los técnicos: cambiar filtro deshidratador. Entonces, continuando con la explicación del filtro, seguidamente después de la sílica secante tenemos otra malla, pero esa mallita es más fina para que detenga cualquier suciedad que no haya podido retener la primera mallita y que haya inclusive atravesado la parte donde están las sílicas secantes. Saliendo del filtro ingresamos al tubo capilar, y lo tenemos aquí un poquito, pues, más o menos reflejado de esa forma, como un resortito. Este es el tubo capilar. ¿Cuál es la función del tubo capilar? Bueno, su nombre viene de capilar de cabello, por ser el tubo más delgado que existe en una nevera o en un aire acondicionado, que lo usan algunos. Su función, si no existiera, por ejemplo, aquí este tubo capilar, aquí tuviera un tubo de un grosor más amplio, por decirlo así, 1/4 de pulgada, 5/16, 3/8, entonces ¿qué pasaría? Que no se pudiera, digamos, dar el enfriamiento del refrigerador o del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no se haría la conversión del gas en forma líquido a forma vapor, que es donde va a ingresar en el evaporador. De ahí su nombre, evaporador, de evaporar, o sea, convertir de líquido a vapor. Eso se encarga el tubo capilar. ¿De qué forma lo hace? Lo hace creando una alta presión. La parte de la condensadora y el filtro, inclusive el mismo capilar, al restringir el pase del gas refrigerante que va en forma de líquido hacia el evaporador, en dirección del evaporador. Para estar un poco más claro, por ejemplo, es como doblar una manguera de jardinería, de esas que se ocupan para regar en el jardín, y doblarla totalmente, que hace muy poca cantidad de gas en forma líquida. Entonces, saliendo del tubo capilar, se encuentra con un tubo más grueso que está en el evaporador, porque recordemos que el capilar es muy delgado. Hay capilares, por ejemplo, de 0.31 milésimas de pulgada en su diámetro interno. Entonces, al encontrarse con un tubo que tenga de grueso de 1/4 de pulgada o de 5/16 en el evaporador, se produce una tremenda caída de presión. Esa caída de presión permite que el gas que va en forma de líquido se convierta en vapor. Por eso se llama evaporador, porque evapora, convierte de líquido a vapor en esta área del evaporador. De eso se encarga esta parte del sistema, pero el responsable de hacer eso, junto con el compresor y la condensadora, es el tubo capilar, al crear la diferencia de presión, al pasar restringido el gas por medio de él, por su orificio tan pequeñito que no entra ni la punta de una aguja. Entonces, seguidamente que está acá, el gas ya está en forma de vapor, comienza a absorber el calor, porque el gas no lo hace cuando esté en forma líquida. No, necesitamos que el compresor lo absorba, lo comprima
lo impulse, la condensadora lo convierta o lo condense de forma de vapor a líquido, que el filtro proteja el capilar de una suciedad, que el capilar cree la diferencia de presión y que el evaporador reciba en forma de vapor, que es donde él absorbe el calor. Absorbiendo el calor, entonces, ¿qué es lo que queda? Frío. ¿Por qué? Porque si recordamos el esquema de la refrigeradora o la nevera familiar, vamos a toparnos con el aislamiento térmico que contiene cada nevera, que en este caso pues las más comunes es de poliuretano. Anterior al poliuretano se utilizaba la fibra de vidrio, que es muy buena también, pero es un poco más, digamos, por decirlo así, más eficiente el poliuretano. Por eso lo están utilizando en las fábricas de refrigeradoras o neveras en los últimos años. Entonces, ya el gas convertido en vapor en el evaporador, dentro del cajón o el gabinete del refrigerador o nevera familiar, entonces él va sacando todo el calor, como que nosotros estemos sacando agua de una cubeta o de una pila, de una pileta. Va sacando el calor, el aislamiento térmico no permite ingresar el calor porque esa es su especialidad, por eso se llama así, aislamiento térmico. Entonces, cuando tenemos aquí, por ejemplo, una temperatura ambiente, donde está la nevera, que puede ser de 28 o de 32 grados centígrados sobre cero, dependiendo del país donde ella esté, entonces en el interior del refrigerador o de la nevera se va a ir disminuyendo esa temperatura por el efecto del gas refrigerante y el ciclo que estamos viendo acá. Entonces, cuando la temperatura va disminuyendo y llega a 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación del agua, es donde nosotros tenemos hielo en la nevera y tenemos frío en el gabinete de abajo, que es el conservador de alimentos. El gas continúa su recorrido y se va por este tubo que le llamamos de retorno o de baja hasta el compresor. Entonces el compresor lo succiona y vuelve a comenzar lo que se le llama el ciclo, porque un ciclo es: sale, hace su recorrido y vuelve a salir y vuelve a llegar, vuelve a salir, vuelve a llegar, vuelve a salir, cambia de estado. Recuerden, aquí está en forma de vapor cuando está apagado el refrigerador. Entonces, cuando también está encendido, él lo está succionando en forma de vapor, porque es el evaporador, vuelve en vapor, lo convierte a líquido, pasa por el filtro, atraviesa el capilar, lo convierte en vapor, regresa en vapor, sale en líquido, pasa el filtro, vuelve a pasar el capilar, se vuelve a convertir en vapor. Y este es el ciclo de la refrigeración, para que estemos más o menos ubicados cuando nos pregunte alguien o nosotros querramos aprender lo que especialmente están iniciando en este oficio de la refrigeración. Entonces aquí por lo menos ya van a tener un poco de, digamos, de idea de qué cosa es una nevera, qué cosa es, por ejemplo, un aire acondicionado de ventana, qué cosa es cuarto frío. Es casi lo mismo, lo que cambia son algunas cosas: el tamaño de los compresores, el tipo de gas refrigerante, voltajes, el dispositivo, como por lo menos en algunos equipos ya comerciales o industriales ya no se usan capilares, se usan válvulas de expansión. Eso sería pues con el ciclo de la refrigeración. Vamos a continuar con el segundo tema, en donde vamos a ver lo que sería, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, entonces los voy a contestar para que no se les olvide. Se suscriben, que es gratis, me le dan like y espero sus comentarios. Recordemos que después del tema número 1 vamos a continuar con las herramientas que se utilizan en estas reparaciones o en el mantenimiento de un refrigerador, la reparación de un refrigerador, y así vamos a ir avanzando poco a poco en la explicación, en la teoría y en la práctica, para que ustedes vayan aprendiendo con un poquito más de conocimiento, un poquito más de destreza, un
poquito más de habilidad, lo que va a darnos mejores frutos, mejores resultados. Recuerden cambiar toda la vida, todo el tiempo el filtro deshidratador. He visto en algunos videos de otros colegas que no cambian los filtros. Se respeta la forma de trabajar de cada colega, pero realmente es importantísimo cambiar un filtro cuando se abre el sistema, que se le escapó el gas por una fuga, o que se va a cambiar un compresor o hubo alguna otra falla. Entonces, muchas gracias. Cualquier cosa, ya saben, estamos para servirles. Nos vemos.